cordial saludo, mi nombre es Milagro Mata Hidalgo y soy tutora del curso de Biología 2. En esta ocasión les estaré presentando el capítulo 15 del libro de texto que incluye el tema sobre principios de evolución. Para iniciar el tema es necesario repasar, refrescar y relacionar un par de conceptos. ¿Qué es lo que conocemos como evolución? El término evolución se define como los cambios en las características de una población a través del tiempo, y una población consta de todos los individuos de una especie que se encuentran en un área particular. A partir de esa relación que existe entre estos dos conceptos, desarrollaré el tema de los principios de la evolución. El tema de la evolución como tal no era considerado un proceso como lo estudiamos y lo conocemos hoy día. Los primeros estudios estaban fuertemente influenciados por la teología, donde se mantenía que todos los organismos fueron creados por un Dios de manera simultánea y que cada ser vivo permanecía fijo e inalterable desde el momento de su creación. Esta idea se mantuvo sin ningún tipo de cuestionamiento por más de 2000 años. Toda idea o suposición contraria a esta era considerada un irrespeto hacia Dios. Durante esa época aparecen dos importantes filósofos griegos como lo son Platón y Aristóteles, proponiendo explicaciones de cómo surgió la diversidad de seres vivos en la Tierra. Esto obviamente respetando en todo momento el origen divino de todas las formas de vida. Platón estableció que todo objeto presente en la Tierra era un reflejo temporal de su forma ideal, inspirada por Dios, y que el alma era la única fuente de vida. Como ilustra la figura a la derecha, la imagen del caballo de color blanco es el alma del caballo, inspirada por Dios, y de allí se daban surgían las diferentes razas de los caballos. Por su parte, Aristóteles, quien fue alumno de Platón, propuso que todos los organismos formaban una jerarquía lineal, a la cual él llamó la escala de la naturaleza. Aristóteles clasificó las formas de vida, las cuales eran fijas e invariables, producto de una generación espontánea. Él las colocó en una escala de menor a mayor perfección. Usando su criterio personal, fue agrupando las diferentes formas de vida, las cuales, como repito, creían que nacían de forma espontánea a partir de materia inanimada, hasta culminar con los seres humanos, donde se alcanzaba la perfección completa de la creación divina. Como mencioné antes, las ideas sobre la creación divina se mantuvieron por más de 2000 años. No obstante, ya por el siglo XVII, cuando se inician las exploraciones y colonización de territorios nuevos en África, en Asia y en América por parte de los europeos, dichos exploradores se hacían acompañar por personas interesadas en la observación de la naturaleza, los llamados naturalistas. Durante las exploraciones, los naturalistas recolectaron ejemplares e hicieron numerosas observaciones que demostraban la enorme diversidad de seres vivos existentes. Ya por el siglo XVIII, tomando como evidencia las observaciones y colecciones de la gran variedad de seres vivos que existían en diferentes lugares, algunos naturalistas, mediante las excavaciones hechas por los exploradores para colonizar, para construir caminos, para construir minas, pudieron observar que habían rocas formadas por capas, en las cuales era posible ver incrustaciones de plantas y de animales, que en realidad eran restos o partes de organismos conservados y que posiblemente
murieron muchísimo tiempo atrás. Esto es lo que hoy día conocemos como los fósiles. En esta ilustración podemos ver un ejemplo de cómo los fósiles se encontraban por capas. Las capas más recientes estaban ubicadas sobre las capas más antiguas. Cada capa contenía cierto tipo de fósiles y estos fósiles mostraban un tipo de progresión con relación a la complejidad de los organismos. Los fósiles encontrados en capas muy antiguas eran más simples y muy diferentes de los organismos modernos. El parecido con organismos actuales aumentaba gradualmente en rocas más jóvenes. La ilustración nos muestra un trilobite que vivió hace 520 millones de años, el cual a manera de ilustración se coloca en una de las capas más antiguas, seguida luego de una capa superior con un tipo de planta semejante a un helecho que vivió hace aproximadamente 300 millones de años, y otra capa ilustrativa con un tipo de dinosaurio que vivió hace unos 230 millones de años. A pesar de la evidencia que mostraban los fósiles, algunos científicos de aquel tiempo siguieron tratando de explicar la desaparición de especies, por ejemplo, como eventos debidos a catástrofes sucesivas, como por ejemplo el diluvio universal mencionado en la Biblia, que permitieron que las especies quedasen atrapadas entre las rocas, y las especies modernas fueron las que sobrevivieron a dichas catástrofes. Otro científico atribuyó que los fósiles se habían formado por procesos naturales repetitivos sobre la Tierra, como las fuerzas del viento, como la fuerza del agua, como las erupciones volcánicas. Algunos biólogos anteriores a Darwin continuaron tratando de explicar los mecanismos para la evolución. Uno de los principales representantes fue Jean-Baptiste Lamarck, quien, tomando en cuenta el registro fósil, propuso la hipótesis de que los organismos evolucionaron a través de la herencia de características adquiridas. Él también, por medio de la observación de la progresión de las formas en el registro fósil, estableció que los fósiles antiguos eran individuos simples y los más recientes eran más complejos y parecidos a los organismos actuales. La teoría de Lamarck planteaba que los organismos evolucionaban o modificaban dependiendo del uso o desuso que le dieran a las partes del cuerpo, y que dichas modificaciones las heredaban a los descendientes. Él describió la herencia de caracteres adquiridos. Él afirmaba que todos los organismos poseían un impulso innato a la perfección. Lamarck fue conocido por el ejemplo que estableció con las jirafas. Él propuso que como las jirafas necesitaban alcanzar las hojas que crecían en lo alto de los árboles para alimentarse, sus cuellos se fueron alargando hasta alcanzar hojas cada vez más altas. Con el paso del tiempo, ese proceso produciría jirafas de cuello muy largo, rasgos que posteriormente se heredarían a su descendencia. La ilustración del hombre musculoso que ven a la derecha con su hijo en brazos nos sirve como ejemplo para descartar la teoría de Lamarck, ya que una persona, por más que levante pesas o sea físico-culturista, no heredará dichos caracteres a sus hijos. Su hijo nacerá con las características normales de un bebé común y corriente, y no con la musculatura o desarrollo muscular que presentaba el papá. Algo que hay que tener en cuenta también es que en la época de Lamarck no se conocían aún los principios de la herencia de Gregor Mendel, los cuales se dieron hasta el año de 1900. Para mediados del siglo XIX, Charles Darwin
y Alfred Wallace, cada uno por separado, proponen un mecanismo para explicar el proceso de la evolución. Ambos manejaban información semejante sobre los organismos, estaban también muy familiarizados con el registro fósil de la época y ambos conocían o estaban al tanto de las diferentes teorías propuestas por otros científicos. En publicaciones separadas, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace describieron el mismo mecanismo para explicar la evolución. Sin embargo, ambas publicaciones no lograron ningún impacto en aquel momento. Ellos publicaron evidencia de que la evolución era impulsada por un proceso simple pero muy poderoso. Ambos concordaban con la propuesta de que los cambios evolutivos ocurren debido a la selección natural, que las especies cambian con el tiempo, o sea, evolucionan, y que la evolución por medio de la selección natural es sencillamente la supervivencia del más apto. Ya en el año 1859, Charles Darwin publica su monumental obra El origen de las especies por medio de la selección natural. En dicha publicación, Darwin establece que las modificaciones favorables tienden a conservarse y las desfavorables a destruirse. Además, que las mutaciones están sujetas a nuevas modificaciones, por lo que el resultado puede ser la formación de nuevas especies. La pregunta era cómo funciona la selección natural o cómo funciona el mecanismo de la selección natural. En aquel momento, tanto Darwin como Wallace propusieron que la gran diversidad de organismos vivos sucede por un proceso llamado descendencia con modificación. Las diferencias, por pequeñas que sean, de acuerdo a Darwin y Wallace, se acumulan a lo largo del tiempo para producir grandes transformaciones. En la teoría de Darwin y Wallace se establecen 4 postulados acerca de las poblaciones. El postulado número 1 dice que los individuos en una población varían. En la fotografía podemos ver que dentro de ese grupo pequeño de personas existen diferencias muy evidentes en cuanto a color de la piel, de cabello, de ojos, diferencias en estatura, etc. Estos son evidencias de que las poblaciones varían. Aún en poblaciones donde las diferencias no son fácilmente detectables, existe variación. Un ejemplo de ello puede ser una población de cebras, donde cada una difiere en cuanto al patrón de las rayas que tienen sobre su cuerpo. El postulado número 2 dice que los rasgos se transmiten de progenitor a descendiente. Debido a que en aquella época de Darwin y Wallace aún no se conocían los principios de la genética, ellos realmente no pudieron demostrar en ese momento con evidencia científica este postulado. Ellos mencionaban que los descendientes de una población simplemente se parecían a sus progenitores. Más adelante, con los hallazgos de Mendel, se demostró la veracidad del postulado número 2. El postulado número 3 establece que en cada generación algunos individuos en una población sobreviven y se reproducen con éxito, mientras que otros no lo logran. En general, las poblaciones de seres vivos no pueden aumentar indiscriminadamente. La mayoría de poblaciones naturales tiende a mantenerse relativamente constante. Darwin menciona el caso de una población hipotética de elefantes. Él decía que si solo una pareja de elefantes se podría multiplicar hasta tener una población con 19 millones de elefantes, esta cantidad la alcanzaría en 750 años. Esto, obviamente, si cada descendiente tuviera al menos 6 descendientes que vivieran y alcanzaran todos a reproducirse de forma exitosa.
Pero en la realidad eso no sucede, no vemos esa cantidad de millones de elefantes actualmente. Lo que sucede es que en cada generación muchos individuos deben morir jóvenes, otros si sobreviven pueden fallar a la hora de reproducirse o bien producir pocos descendientes o descendientes poco vigorosos que eventualmente fracasarían en la reproducción. El postulado 4 establece que la sobrevivencia de los individuos no está determinada por la casualidad. Más bien, la probabilidad de sobrevivencia y reproducción de un individuo depende de sus características. Los individuos con rasgos ventajosos sobreviven más tiempo y dejan mayor descendencia. La coloración, el tamaño de algunas partes del cuerpo, el canto, los movimientos de cortejo, etc. son rasgos que establecen los individuos para lograr el éxito reproductivo, lo cual demuestra que no es el azar o la casualidad la que puede brindar la sobrevivencia y la reproducción. Existen realmente 4 líneas claves para demostrar que la evolución ha ocurrido a lo largo del tiempo. La primera línea clave son los fósiles. Los fósiles muestran mediante series progresivas cómo a partir de un ancestro se presentan varias etapas intermedias hasta llegar a culminar con una especie moderna. Como vemos en la ilustración, el récord fósil ha demostrado que, por ejemplo, las ballenas modernas evolucionaron a partir de un ancestro terrestre con 4 patas, el cual se fue modificando a través de millones de años hasta llegar a encontrarnos con las ballenas que conocemos hoy día. La segunda línea para demostrar que ha ocurrido la evolución son los estudios de anatomía comparada. La comparación de los cuerpos de diferentes organismos puede mostrar ya sea semejanzas que pueden explicarse únicamente a partir de un ancestro común, o bien diferencias que pueden resultar a partir de cambios evolutivos en la descendencia de un ancestro común. Los estudios de anatomía comparada nos brindan evidencia contundente de que las diferentes especies están unidas mediante una herencia evolutiva común. Un ejemplo de ello son los órganos o estructuras homólogas, las cuales son estructuras internamente similares, o sea que tienen el mismo origen evolutivo, pero que actualmente tienen funciones diferentes. Como vemos en la ilustración, a pesar de la gran diversidad de funciones actuales como de volar, nadar, correr o agarrar, la anatomía interna de todos los antebrazos de los animales representados en esta ilustración, como el pterodáctilo, el ave, el murciélago, el delfín y la foca, el perro y la oveja y el ser humano y la musaraya, contienen el mismo grupo de huesos. Existen también los órganos o estructuras vestigiales, los cuales son estructuras sin función actualmente o de función reducida y que fueron heredados de los ancestros. En la ilustración vemos un ejemplo de estructura vestigial sin función, como lo son los huesos de la pelvis en las ballenas, que es la figura del centro, y algunas serpientes como la boa constrictor, que corresponde a la figura que está abajo. Dichos huesos son similares a los de las patas de la salamandra, que es la figura que está arriba. Y con ello queda demostrado que los 3 animales heredaron los huesos a partir de un ancestro común. Existen también las estructuras análogas, que son aquellas que son de apariencia similar, pero internamente su anatomía es muy diferente. Es todo lo contrario a las estructuras homólogas. La similitud anatómica se da a través de la evolución en ambientes similares. Dichas similitudes o semejanzas surgen entonces por evolución convergente, donde es la selección natural la que hace que estructuras sin un origen en común y con funciones similares se parezcan entre sí.
Este es el caso en la ilustración donde vemos que las alas de los insectos, de las aves y de los mamíferos como los murciélagos tienen la misma función ya que vuelan en los tres casos. Sin embargo, tienen un origen evolutivo diferente. La embriología es la tercera línea clave para demostrar que la evolución ha ocurrido a través del tiempo. Las semejanzas que existen en diferentes etapas embrionarias en animales comprueban la existencia de ancestros comunes. En el dibujo se muestra cómo embriones de peces, reptiles, aves y seres humanos desarrollan rasgos como la cola y las hendiduras branquiales, cuyas características luego pueden desaparecer o bien mantenerse según la especie, pero aparecieron en algún momento de la etapa embrionaria. Esto comprueba que descendemos de un mismo vertebrado ancestral. Los análisis bioquímicos y genéticos actuales también demuestran las relaciones existentes entre diferentes organismos. Actualmente los estudios moleculares permiten determinar con rapidez la secuencia de nucleótidos en una molécula de ADN y a la vez permite comparar el ADN de diferentes organismos y obtener rápidamente su relación evolutiva. El estudio de las semejanzas a nivel bioquímico también son muy importantes, ya que se extienden a todas las células vivas. Por ejemplo, todas las células vivas contienen ADN donde está almacenado su información genética, también ARN y ribosomas que tienen que ver con la síntesis de proteínas. También todas las células utilizan el ATP como molécula portadora de energía celular y también presentan similitudes, las cuales han sido demostradas a través de los análisis bioquímicos y genéticos, como es la similitud en la estructura de los cromosomas, en la secuencia de aminoácidos en las proteínas y en la composición del ADN. Ya hemos visto a través de la presentación la evidencia de que a través del tiempo ha ocurrido el proceso de evolución. Ahora veremos cuál es la evidencia de que la evolución ocurre mediante el proceso de selección natural. Una forma de demostrar la selección natural es tomar como ejemplo la selección artificial. La selección artificial es la cruza de plantas y animales domésticos para producir características deseables muy específicas. Por ejemplo, la gran cantidad de razas de perros es un ejemplo de selección artificial. Todas las razas descienden del lobo gris, pero en la actualidad la mayoría de perros no se parecen a los lobos que originaron la cantidad de especies. Son producto de la selección repetida y continua por parte del ser humano, y esto a través de miles de años. Se seleccionaban los individuos con los rasgos más deseables para la cruza. Tomando como ejemplo la selección artificial, resulta fácil pensar que la selección natural actuara de forma similar a través de cientos de millones de años y produjera la enorme diversidad de seres vivos que existen en el planeta. La evolución por medio de la selección natural ocurre actualmente, no es un proceso que está presente solamente en etapas pasadas, en etapas muy antiguas en la historia. Un ejemplo de que la selección natural ocurre hoy día es con unos grillos presentes en una isla de Hawái, los cuales por ahí de los años 90 los investigadores descubrieron que los machos de estos grillos producían un sonido al frotar unas estructuras presentes en las alas. Como lo vemos en las fotografías, el sonido se producía por
por esas dos, una pequeña lima que contenía las alas y una especie de peine en la cual al frotarlos producían un ruido bastante fuerte. Ese sonido era para atraer a las hembras y reproducirse. Sin embargo, con el paso de los años, el sonido iba desapareciendo. Debido a ello se investigó al respecto y resulta que el sonido ya no estaba, pero los grillos no habían desaparecido, seguían presentes y en grupos grandes. Lo que sucedió es que llegó a la isla un tipo de pulga parásita que encontraba a los grillos por medio de los sonidos que ellos emitían. Entonces, los grillos que no emitían sonido no eran parasitados, por lo que la selección natural favoreció a los grillos silenciosos y en aproximadamente 20 generaciones los machos silenciosos ya habían sustituido a los machos que hacían sonidos. Los machos silenciosos corresponden a la fotografía del lado derecho, donde ya se presenta una modificación de la lima, donde ya estaba mal colocada, de manera que ya no era posible producir el sonido, lo cual fue favorecido por la selección natural. Un ejemplo sobre animales que adquieren resistencia rápidamente son las cucarachas. Estos insectos desarrollan resistencia a muchos insecticidas y esa resistencia puede evolucionar rápidamente, ya que las cucarachas con genes resistentes son las que pasan a las siguientes generaciones. De allí que si bien es cierto, al aplicar un insecticida muchas mueren, siempre sobreviven algunas que son portadoras de resistencia y esas son las que formarán poblaciones con descendencia también resistente. Importante mencionar que la selección natural actúa sobre la variación que se da totalmente al azar y favorece características que funcionen mejor en determinados ambientes. De allí que las variaciones sobre las que opera la selección natural se producen por mutaciones que suceden totalmente al azar en los seres vivos. En el ejemplo que les mencioné sobre los grillos que se volvieron silenciosos, el ejemplo de resistencia de las cucarachas, etc., nos indica que las mutaciones que produjeron esos rasgos beneficiosos para esas poblaciones de insectos surgieron totalmente de manera espontánea en la población. La selección natural no es un proceso que conduce a la perfección, no selecciona al mejor, sino que favorece a los organismos que están mejor adaptados a un ambiente particular. Muchas gracias por la atención brindada a esta presentación. Si tiene consultas al respecto, utilice el foro de dudas que se encuentra disponible en la plataforma.